La vida humana necesita siempre tener metas y objetivos. Sentido, le decimos nosotros. El sinsentido de la vida genera crisis existenciales. Mucha gente no encuentra sentido a su vida, mucha gente no sabe para qué está aquí, mucha gente no sabe por qué está aquí y siempre se lo pregunta, siempre. No responder esa pregunta de ¿para qué estamos aquí? Causa mucha angustia, porque no es posible vivir una vida que nosotros no le encontremos hacia dónde va. Esa pregunta acerca del sentido de la vida es un cuestionamiento que hace muchísimo el libro de Eclesiastés. En el Antiguo Testamento ese libro indaga acerca de la razón de ser, del trabajo, de la fatiga, del sufrimiento, del dolor, del llanto, de la inquietud, del despojo, de la pérdida. Y siempre se pregunta eso. ¿Qué sentido tienen las lágrimas? ¿Qué sentido tiene el sufrimiento? ¿Qué sentido tiene el perder cosas? ¿Qué sentido tiene el desprendimiento? ¿Qué sentido tiene la enfermedad? ¿Qué sentido tiene la muerte? Y está, por lo menos a mí me parece fundamental que cada uno aprenda siempre a encontrar esa respuesta. Cuando uno encuentra sentido de la vida, uno puede llegar a organizarla muchísimo mejor. Sabe uno qué quiere hacer con su vida, se ubica uno vocacionalmente, entiende uno para qué está hecho y aprende uno a hacer las cosas con muchísimo gozo, con mucha alegría. En el sinsentido de la vida, hasta trabajar suele resultar inútil. Y entonces viene la pregunta de ¿para qué trabajamos tanto? Hay personas que trabajan, ganan muy bien, pero aún así no le encuentran razón de ser a lo que hacen. Miren, hay gente que está acomodada y un día, para tratar de encontrar el sentido de todo, son capaces de renunciar a todo, a su trabajo, a su casa, a su estabilidad, a su tranquilidad y empezar a andar por el mundo, a errar por el mundo. Todas estas personas que nosotros muchas veces vemos como en ese espíritu de libertad, viajando como mochileros de un lado para el otro, durmiendo donde les coja la noche, si tienen que dormir en la calle, duermen en la calle, si tienen que armar una carpa, arman una carpa, si tienen que amanecer en una selva, amanecen en una selva. Son personas que están permanentemente en búsqueda. Esa búsqueda se manifiesta justamente mediante esa vida errante. El sedentarismo, el estar muchas veces en un solo lugar, ahí quietos, tener una casa como nosotros la tenemos, vivir en un apartamento, tener un trabajo estable, eso hay gente que le causa mucha, pero muchísima crisis. Por eso yo quiero que nosotros pensemos un poco en eso. Si usted ya sabe cuál es la razón de ser de su vida, el sentido de su vida, cuál es. ¿Y cuántos de ustedes, quiénes de ustedes, han llegado a la conclusión de que nosotros nacimos para ser felices? ¿Cuántos de ustedes han llegado a afirmar eso? Nacimos para ser felices. ¿Cuántos creen que esa felicidad es posible? Miren, esa conclusión yo la escucho mucho. Todo mundo merece ser feliz, nacimos para ser felices. Pero la pregunta es, Dios, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Será verdad que nacimos para ser felices? Y no es que Dios se oponga a la felicidad, quiero de una vez decírselos. No es que Dios sea contrario a la felicidad. El autor que compuso la salve, esa oración mariana, dice: a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. El autor que compuso esa oración, en el fondo está diciendo: vinimos fue a sufrir. Y por otro lado, la gente dice:
vinimos fue a ser felices. La pregunta es, ¿vinimos a sufrir o a ser felices? ¿Usted qué cree? Y si vinimos a ser felices, ¿por qué cuesta tanto trabajo la felicidad? ¿Qué dice el Señor? ¿A qué vinimos? La respuesta está hoy en la primera lectura del libro del Deuteronomio, en la primera frasecita que aparece en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 1 y 2. Ustedes sean santos, porque yo, el Señor su Dios, soy santo. No dice la Sagrada Escritura, ustedes sean felices. No dice la palabra de Dios, ustedes sean exitosos. Dice la palabra de Dios, ustedes sean santos. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es más fácil? ¿Ser felices o ser santos? Piénsenlo muy bien. ¿Qué es más fácil? ¿Ser lo que nosotros creemos que tenemos que ser o ser lo que Dios nos dice que debemos ser? Dios nos dice que debemos ser santos y nosotros decimos que debemos ser felices. ¿Qué es más fácil? ¿Nuestro proyecto o el proyecto de Dios? Pues déjenme decirle que sin el proyecto de Dios, el proyecto nuestro no es posible. Es decir, no es posible ser feliz sin ser santo. Porque la felicidad no es una meta, la felicidad es un camino. Y a lo que estamos nosotros llamados realmente en nuestro proyecto de vida es a eso, a la santidad. Y la inquietud que siempre me asalta es, ¿cuántos de nosotros creemos que eso es posible? ¿O cuántos de nosotros copiamos esa idea de Dios, creemos lo que dice Dios y realmente trabajamos por la santidad? Usted camina, trabaja, lucha por la santidad o por la felicidad. Quiero recordarle que si usted trabaja solamente por la felicidad, cuando muera no va a ser feliz, ni va a ser santo. Pero si usted trabaja por la santidad, Dios le dará a usted la felicidad. Porque ahí se cumple una cosa que dice Jesús en el Evangelio: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros no buscamos el reino de Dios y su justicia. Nosotros lo que buscamos son las añadiduras. Parafraseando ese texto del Evangelio, yo podría cambiárselos a ustedes y decirles: busquen la santidad y la felicidad se les dará por añadidura. La felicidad, eso es un añadido de la santidad. Y la meta fundamental nuestra es esa. Pero la pregunta sigue siendo siempre, si nosotros creemos en eso y si eso hace parte de nuestro proyecto. Todo el mundo cuando se atreve a pensar cómo quisiera morir, nosotros tenemos múltiples formas de pensamiento en el morir. Pero quieren que les diga algo, ninguno de nosotros ha sido capaz, yo hasta ahora nunca he encontrado esa respuesta, ninguno de nosotros ha sido capaz de decir, yo quiero morir siendo santo. La gente cuando piensa en eso, piensa en muchas cosas. Que quiero morir dormido, que quiero morir sin darme cuenta, que quiero que sea un infarto fulminante, que quiero que sea una muerte instantánea, que quiero morirme sin sufrir, que quiero morirme sin dolor. Pero yo hasta ahora, se los confieso, nunca he escuchado a nadie que diga, yo quiero morir siendo santo. Y resulta que ese tendría que ser el objetivo fundamental de nuestra vida.
Así que si alguien todavía a estas alturas aún dice, mi vida no tiene sentido, póngale como sentido a su vida ser santo. Y que por lo menos, si no lo logra, muera luchando por ello. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.